En estos días mi sobrino me hizo reflexionar en algo. Desde que él nació yo le digo, un poco por jugar, que es mi heredero, pues mi esposo y yo no tenemos hijos. Y en estos días, en una jocosa conversación, se puso a hacer cuenta de qué es lo que va a heredar. Lamento informarle a mi niño que muchas cosas tienen que pasar antes de que mis bienes pasen a su nombre, más allá de que yo me muera, ¿cierto? Eso es justamente lo que quiero mostrarte en este video. Estoy segura de que vas a aprender mucho sobre lo que pasará con tus bienes cuando faltes, porque irremediablemente eso va a ocurrir. ¿Y qué decisiones debes tomar tú mismo sobre el legado que dejarás a tus familiares? O, ¿por qué no?, lo que tú recibirás cuando ellos falten. Soy Elga Rendón, periodista, y creé Salva tu Bolsillo para ayudarte a entender las noticias económicas que afectan tu economía personal y familiar, y para ayudarte con opciones para que mejores tu relación con el dinero. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que te lleguen más contenido como este. Este video es meramente informativo y como cada caso es particular, cualquier decisión debe ser consultada con un experto. En Colombia, cuando no hay testamento, la ley establece el orden de los herederos. Entonces voy a mostrarte cada uno de los escenarios. Esta que ves aquí es mi familia. Yo estoy de rosadito y ahí ven a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposo, mis suegros, mi cuñada y mis gatos. Las fotos no son reales, solo son para el ejemplo, pero sí existen, gracias a Dios. Vamos a hacer la primera parte del ejercicio como si yo me muriera, por eso es que estoy de rosado. Y no dejara un testamento. ¿Qué va a pasar con mis bienes? Lo primero es que se disuelve la sociedad conyugal y mi esposo se queda con la mitad de los bienes que acumulamos juntos. Eso no hace parte de la herencia, es lo que le corresponde independientemente de que yo esté viva o muerta. Entonces la ley dice que los primeros herederos son los hijos y que entre ellos se distribuye toda la herencia en igualdad de condiciones. Vamos a suponer que estos gaticos en realidad son dos hijos y a cada uno le corresponde el 50% de lo que yo deje. Cuando hay hijos biológicos, adoptivos o de crianza, no hay más herederos. Cuando las condiciones económicas del cónyuge son complicadas y él quedaría en condiciones de vulnerabilidad que no le permitan vivir su vida con dignidad, se le entrega a él una porción conyugal que no puede superar lo que hereda un hijo. Ahora, como estos gaticos no son hijos, ¿qué pasaría con mi herencia? Como mis padres están vivos, la herencia se distribuye entre mis padres y mi esposo de manera equitativa. La ley dice por cabeza. Entonces le corresponderá el 33.3% de todo lo que tengo a mi mamá, lo mismo a mi papá y lo mismo a mi esposo. Si faltará uno de los padres, como puedes ver en este ejemplo, mi esposo y el padre sobreviviente recibirían el 50% cada uno. Y si faltan ambos padres, los que siguen en línea de sucesión son los hermanos. En este caso, el 50% de la herencia es para mi esposo y el otro 50% se distribuye entre los hermanos, nuevamente por cabeza. Cuando falta un hermano que dejó descendencia, los sobrinos entran a reemplazarlo y entre ellos se distribuye la porción que le correspondería a ese hermano. Pero la ley también es explícita en que el cónyuge tiene derecho a la herencia antes que los sobrinos. Así que si faltan todos los hermanos, la herencia queda completa para el esposo. Y solo faltando el cónyuge es que los sobrinos podrían disfrutar de la herencia en partes iguales. ¿Ves a lo que me refería al comienzo de que tenían que pasar muchas cosas para que Andrés me heredara? Como cada familia es distinta, entonces te muestro lo que pasaría si mi esposo y yo nos morimos juntos, porque aquí entra otro elemento interesante. Vamos a suponer que todo lo que Víctor y yo tenemos está en la sociedad conyugal. Entonces hay que disolverla antes de la sucesión. La mitad queda para mis herederos y la otra mitad para los suyos. Como la familia de Víctor es más pequeña, veremos cómo se reparte en este caso. A falta de hijos, los herederos son los padres. Estén vivos ambos o solo uno de ellos. Si para este caso faltan los padres, toda la parte de Víctor le correspondería a su hermana. Pero como ella no tiene hijos, si ella faltara, todo va para el Estado. El heredero en este caso sería el ICBF. Es decir, a un Víctor sin familia, mis familiares no tendrían derecho a su herencia, esas cosas que yo ayudé a construir. Aquí te conté cómo funciona la sucesión por ley. Ahora, hay formas de hacerlo distinto si yo no quisiera que los bienes se repartieran de esa forma. Por ejemplo, si el mismo Víctor quisiera que parte de su herencia quedara en manos de familiares míos.
Si en la vejez un familiar se encargó de nosotros, bueno, tantas cosas que pueden pasar. La ley permite que hagamos un testamento. En este caso, al menos la mitad de los bienes deben quedar en manos de los herederos legítimos, en el mismo orden que ya te mostré. Un 25% puede ir a mejorar la herencia de uno o varios de los herederos legítimos. Se usa mucho para mejorar las condiciones de familiares en situación de discapacidad o de los hijos que vieron por los padres al final de su vida o simplemente al hijo preferido. El otro 25% puedes dejarlo a quien tú quieras, a familiares que no son herederos legítimos, amigos, pareja, fundaciones, iglesias, en fin. Es tu decisión a quién dejárselo. El testamento también puedes nombrar un albacea que administre el patrimonio de tus herederos. Eso se usa mucho en caso de herederos con discapacidad o menores de edad. Es importante que este testamento se inscriba ante un notario público, tenga bien calculados los bienes y se haya conversado de su existencia con la familia. Todo esto con el ánimo de evitar conflictos que hagan más dolorosos el proceso de sucesión. Todos hemos visto familiares peleando por cualquier herencia. No pasa solo en las telenovelas. Si quieres dejar todo aún más claro antes de partir, existe una figura poco conocida pero muy útil en Colombia: el fideicomiso en vida o fideicomiso de administración y disposición de bienes para causa de muerte. ¿Cómo funciona? Entregas tus bienes a una fiduciaria para que los administre y llegado el momento de tu fallecimiento, ellos se encarguen automáticamente de las personas que tú designaste como beneficiarios. Si el fideicomiso se hizo de acuerdo a las líneas de sucesión, puede ayudarte a evitar pleitos familiares. Reduce el tiempo y los costos de la sucesión, permite establecer condiciones, por ejemplo, heredar a un hijo solo al cumplir cierta edad. Y es confidencial. Pero ojo, no reemplaza del todo la sucesión. Tiene costos y debe hacerse con una fiduciaria legalmente constituida. Además, debes estar seguro de que las condiciones que allí estableciste no te dejen en condición de vulnerabilidad en el futuro. Tú tienes que ser la prioridad. Ahora, ya abordamos este asunto desde la óptica del causante, es decir, de quien muere. Es que recibir una herencia no es gratis. Los herederos deben asumir algunos costos. Deberán pagar el impuesto a la ganancia ocasional, que es del 15% sobre el valor de la herencia. Además, incurrir en costos notariales y judiciales, derechos de registro y gastos de escrituración, pues en casos de herencia de bienes inmuebles es obligatorio hacer el traspaso legal en la Oficina de Instrumentos Públicos. Recuerda, planear no es pensar en la muerte, es pensar en el bienestar de los que quieres. Ahora ya lo sabes. Heredar no es tan simple como muchos piensan, pero con una buena información puedes evitar dolores de cabeza en el futuro y dejar de hacer cuentas alegres con lo que no te corresponde. Ay, qué pesar de mi niño. Cuéntame tú si ya planeaste tu sucesión. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué te preocupa? Leo y contesto siempre los comentarios, así que escribe con confianza. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda por favor suscribirte y activar las notificaciones para acceder a más consejos que salvan tu bolsillo.